Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa paella. ¿Por qué se llama así? Porque se prepara en una paellera, que es una olla amplia, como de 1 a 2 pulgadas de altura. No tiene tapadera, pero yo no la tengo porque creo que no la necesito. Yo la preparo en esta fridera que me regaló mi hermana y me queda deliciosa. El ingrediente principal de la paella es el arroz. Y este platillo es muy popular en España, especialmente en la provincia de Valencia y Alicante. Pero con el correr del tiempo se ha internacionalizado. Y si usted sigue los pasos que yo le voy a dar, va a preparar una paella que no tiene nada que envidiarle a la que se come en las ciudades allá en el Mediterráneo y en los mejores restaurantes de toda América, se lo aseguro. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas de arroz. La paella se prepara con grano medio y redondo, pero yo no lo tengo, entonces lo voy a hacer con grano largo. Media taza de aceite de oliva extra virgen. Un chile dulce rojo y la mitad de un chile verde o pimientos, como lo quiera llamar. 3 dientes de ajo grandes. Una cebolla mediana o grande, esta es mediana. 3 tomates medianos. Una cucharada de páprica. Esta es ahumada, pero puede usar la de su preferencia. Media cucharadita de cúrcuma, que no la lleva la paella, pero como retrasa el envejecimiento, yo todo lo que es carne, pescado, yo se lo agrego. Una cucharada de sal y el azafrán, yo agarré 2 poquitos, así con el dedo, como dice mi mamá, 2 puntitos, y aquí los tengo. Una taza de aceitunas, estas son rellenas de pimentón, de chile dulce. Pero si tiene de las que tienen semillas, o sea, la de su preferencia puede usar. 1/4 taza de chícharos, 1/8 taza de alcaparras. También le puede agregar vegetales mixtos, los de su preferencia. Aquí tengo 1/4 libra de calamares y 1/4 libra de scallops. 1 libra de conchas, media libra de pollo, este es pechuga, pero puede usar la que más le guste. Y 1 libra de camarones enteros con su cabeza y todo. Cuando le agregue el agua al arroz, yo le voy a agregar el agua, pero convertida en un caldo. Entonces, para eso voy a necesitar 3 tazas y media de agua. Para el arroz solo necesito 3 tazas, pero al hervirlo se evapora un poco. Aquí tengo las 3 tazas y media de agua. ¿Con qué voy a hacer el caldo? Con estos camarones que los tengo bien lavaditos. Entonces lo voy a hacer con las cabezas, la piel del camarón y sus extremidades. Entonces miren, así voy a hacer el resto de los camarones. Nos vemos cuando termine de pelarlos. Aquí tengo ya mis camarones pelados. Ahora le voy a quitar el conducto digestivo, que es esto, porque a mi hija y a mí no nos gusta. Mi marido sí se lo come, pero a nosotros no nos gusta. Y el conducto nervioso, este es otro. Y cuando termine, nos veremos. Aquí tengo los camarones bien limpitos. Miren, por arriba y por abajo. Ahora voy a cortar el chile dulce, porque al caldo le voy a poner todo esto. Las semillas, la parte de adentro, lo que normalmente no usamos. El pedúnculo sí se lo voy a quitar, porque ya no, eso no es chile dulce. Esta parte también. Mira.
Lo mismo con el verde también. Entonces lo voy a poner a hervir a temperatura media por 10 minutos después de hervir. Lo mismo con la cebolla. Esta parte aquí que está bien dura, que normalmente no la usa uno en las comidas, se la voy a agregar. Los dos extremos. Al tomate, igual le quito el pedúnculo. El tomate lo puede hacer rallado, pero yo lo voy a hacer picado. Así que usted escoge. No lo vaya a hacer licuado. El chile dulce lo voy a partir en unas tiritas para decorar nuestro arroz. Ya cuando ya esté listo. Igual voy a hacer con el chile dulce verde también. El resto lo voy a picar en pedacitos bien pequeñitos. Ahora vamos a picar el tomate. No le vamos a quitar ni las semillas ni el jugo. Solo lo vamos a partir en pedacitos bien pequeñitos o lo raya. Ahora voy a picar la cebolla. Si usted hace el tomate rallado, si quiere, bota la piel del tomate, pero tiene muchas vitaminas, por eso yo no se lo boto. Los 10 minutos ya pasaron, entonces la voy a reservar aquí por un lado y vamos a empezar a preparar nuestra paella en fridera. Vamos a cocinar a temperatura media. Le agrego el aceite de oliva. Dejo que se me caliente un poco. Y ahora voy a triturar los ajos. Pero a los ajos recuerden que yo les quito el centro, el corazón, el germen, como lo quiera llamar. Porque me provoca gases. Nos provoca gases aquí en la casa. Entonces no pierdo nada en quitárselo. Los ajos los voy a picar no finamente, porque los voy a pasar por este prensador de ajos. Pero si usted no lo tiene, pues hágalo de la misma forma que hice, el tomate, el chile y la cebolla. Puede ver qué finito salen los ajos. Le agrego el resto. Ya el aceite está caliente o empezando a calentarse. Entonces le agrego el ajo. Lo sofrío por un rato. Ahora le agrego la cebolla. Lo mezclo todo para que no se me vaya a quemar el ajo. Voy a esperar a que la cebolla se cristalice un poco. Entonces voy a cortar el pollo en trocitos. No digo cubos porque alguien me dijo que no son cubos, pero yo lo digo como aproximado, aproximadamente cubos. Pero mire, trocitos. Cuando la cebolla se está cristalizando, le agrego el chile dulce. Y lo voy a dejar como 2 minutos a que se sofría. Ahora aquí en el centro de la olla o a un ladito, si usted prefiere, voy a agregarle el azafrán, donde solo está el aceite. ¿Puede ver? Entonces dejo que se disuelva bien y que tire su colorcito. También le voy a agregar la páprica y la cúrcuma, que recuerde que no está en la receta, pero pues yo trato de cuidarme lo más que puedo. Y lo seguimos sofriendo. Ahora le agrego el pollo. Lo vamos a sofreír. La tabla la tengo bien lavadita porque recuerde que el pollo transmite la bacteria de la E. coli. El arroz, si usted quiere, no lo lave, pero para quitarle un poquito el almidón, yo lo enjuago 3 veces. Ahora voy a escurrir bien el arroz. Le agrego el arroz, lo mezclo y lo sofrío. Ya está sofrito.
Ahora le agrego el tomate y ahora lo sofreímos. Ya bien integrado el tomate, ahora le agregamos las 3 tazas del caldo. Aquí hay 2 y aquí está la tercera taza. Le voy a subir la temperatura para que empiece a hervir. Ya está hirviendo. Le agrego la sal, lo mezclo, le bajo la temperatura al mínimo y lo tapo. Lo cocino temperatura mínima por 10 minutos. En esos 10 minutos voy a cortar los calamares que queden así en aritos, miren. Ahora voy a cortar los scallops porque me parece que son muy grandes. Ya he comprado otros y me los han dado pequeñitos. Pasaron los 10 minutos. Ahora le agregamos los camarones, las almejas, los calamares y los scallops. Los mezclo. Le agrego las aceitunas, los chícharos y las alcaparras. Y lo mezclamos. Lo tapamos y lo voy a dejar 10 minutos a temperatura baja. Okay, ya pasaron los 10 minutos. Ya está listo. Le voy a agregar estas tiritas de chile dulce o pimentón para decorarlo. Si usted quiere, puede sofreírlas, pero a mí me gusta el sabor del chile dulce así solo. Mire qué precioso quedó. Lo tapo y lo apago. En 10 minutos lo probamos. Llegó la hora más esperada. Vamos a probar este riquísimo arroz. Mi hija solo me queda viendo. Delicioso, delicioso. Si no me creen, pruebe hacerlo y lo verá. Verá que no les estoy mintiendo. Lo acompañamos con un vinito blanco. Nos vemos en el próximo video. Estos platos son para ocasiones especiales. Rico. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Y a disfrutar de la comida, que es lo único que nos llevamos. El gustito. Bye.